que desarrollamos desde Meretz Argentina, desde Chapta, Usina Cultural, desde el periódico Nueva Acción y desde Morellet. Así que bueno, hoy estamos acá congregados para un poco conversar sobre el tema de la Shoah, ¿no? Mi nombre es Gustavo Efron, para quienes no me conocen, soy director del periódico Nueva Acción y voy a moderar un poquito esta actividad. La actividad de hoy eh, tiene bajo el título Educar sobre la Shoah en el 2025, Memoria, Resistencia y Antisemitismo. Y bueno, vamos a conversar con los tres invitados eh, y también entre todos sobre un tema que sin duda es histórico, sin duda que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo y sin duda que hoy también, a partir de todo lo sucedido luego del 7 de octubre y la actualidad compleja de la realidad israelí, también se ha resignificado y se ha modificado y hay nuevas formas de analizarlo, es decir, que hay nuevas variables de análisis y nuevas maneras de abordar esto a partir de la situación contextual actual. De modo que, bueno, vamos hoy a conversar con Valeria Levín, docente, directora del programa de estudios, de programas de estudio de la Shoah para jóvenes. Vamos a conversar con Darío Teitelbaum, educador, guía de trayectos turísticos e históricos en Polonia, presidente de la Unión Mundial de Meretz, y con Mario Sinay, doctor en educación, educador y pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en análisis visual, ¿no? Fue director del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para Estudios del Holocausto Yad Vashem, y guía de viajes educativos en Polonia, los Bálticos, Ucrania, los Balcanes, Bielorrusia, Bulgaria y Sefarad. De modo que, bueno, con este encuentro vamos bueno, a dar comienzo y le vamos a dar la palabra primero a Valeria para que, bueno, vamos a tratar que sea algo de un intercambio dinámico, digamos, el día de hoy. Así que, Vale, tenés la palabra. Gracias, muchas gracias Gustavo por la presentación. Es un honor compartir este espacio con Mario y con Darío, referentes de la transmisión de la Shoah. Me siento un poco como en una película de Spider-Man donde un gran poder confiere una gran responsabilidad, así que espero estar a la altura de las circunstancias y también agradecer a las personas que se sumaron para escuchar sobre lo que queremos compartir de la temática. Eh, Quería contar mi primer acercamiento con la Shoah. Yo fui a una escuela pública del Estado, laica, y cuando entré a la TNUA a los 15 años, todo lo que escuchaba relacionado con la Shoah tenía que ver con juventud y heroísmo. Entonces, para mí la Shoah era algo que estaba buenísimo porque ejemplificaba valores que yo como adolescente en ese momento creía que eran inspiradores. Eh, Luego me di cuenta que existían muchos capítulos más de la Shoah de los cuales no tenía conocimiento y busqué espacios para profundizar sobre la temática hasta que, muchos años después, pasé a coordinar un programa de estudios de la Shoah. Y si bien coordino ese programa hace muchos años, lo que a mí me resulta siempre desafiante es el público con el que trabajamos, porque cada generación es distinta y cada camada viene con diferentes interrogantes. Y cuando hacemos a veces un panorama de cómo se fue modificando la transmisión de la Shoah y cuáles son los desafíos educativos año a año, siempre partimos de la base que al comienzo, una vez finalizada la guerra, el foco quizás estaba en la construcción de un Estado de Israel y en el emblema de los jóvenes y del heroísmo representados en estatuas o en memoriales que tenían ciertas características.
luego se va modificando. Yad Vashem, además de ser un museo que es increíble, tiene una escuela internacional para estudios de la Shoah, donde muchas personas tienen la oportunidad de ir y estudiar, gracias, si no me equivoco, al legado que dejó Mario en cuanto a la filosofía educativa del espacio, y que continuaron otras personas con mucho compromiso y responsabilidad. Y también tuve la oportunidad de viajar a Israel y encontrarme con Darío y ver muchos lugares que tenían que ver con la memoria, la transmisión, y una memoria viva y activa. Y lo que me parece que fue modificando bastante el foco de la transición de la Shoah es que en un principio era una memoria más histórica, que quizás a medida que avanzaban las generaciones y que lo histórico no interpelaba tanto a ciertos públicos, llegamos a una instancia en la que la transmisión y esa construcción de la memoria pasa más por una memoria emocional, en la que buscamos testimonios que puedan transmitir no solo lo que sucedió en cuanto a datos duros e históricos, sino lo que sucedió en cuanto a emociones, a vivencias, no para hacer actividades que sean experienciales, que sean, sí, vivenciales y que generen traumas, sino que despierten un pensamiento en, en quienes escuchan esa historia. Y en los últimos años, a ese desafío también de cómo trabajar en una buena memoria emocional que al mismo tiempo sea fiel a los hechos históricos, también se fueron sumando otros desafíos, como por ejemplo la tecnología, ya que si trabajábamos ciertos materiales no eran acordes a los tiempos o a las dinámicas de acercamiento a los materiales de estudio que tenían jóvenes y que tienen jóvenes en un mundo donde la tecnología avanza y siempre están un paso más adelante de lo que estamos quizás las personas que tratamos de impartir ese conocimiento, de compartir ese conocimiento. Pero me parece que, a diferencia de lo que consideran algunas personas, que es que se piensa que los jóvenes no tienen interés en la temática, quizás es que estoy en un momento bastante optimista en cuanto a la cuestión. Yo sí vi año a año un crecimiento en el interés del público, y a diferencia de lo que vemos en el mundo y en las redes sociales en cuanto a un antisemitismo que crece cada día más a partir del 7 de octubre, yo estoy viendo tanto este año como el año pasado un crecimiento en el público, en los números de participantes que quieren acercarse a la temática, porque me parece que tratan de buscar en el pasado una respuesta al presente para ver qué se puede construir en el futuro. Yo creo que con todo el creciente antisemitismo que se ve desde el 2023, más personas quieren acercarse a programas de estudio de la Shoah, y la Shoah vuelve a ser un motivo de interés para algunas personas porque tratan de buscar una respuesta o profundizar en la temática para ver cómo encontrar un lugar donde puedan tener, donde puedan hacerse eco de ese sentir. Y es justamente un compromiso que tenemos que estar renovando todo el tiempo. Eh, Cómo adaptar la didáctica de la Shoah a interrogantes nuevos que traen, siendo siempre fieles a esa memoria histórica. Eh, Tuvimos muchos actos la semana pasada por Yom HaShoah, y yo me fui de alguna que otra instancia con una sensación un poco amarga y triste, porque recordamos los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Algunos espacios se olvidaron de recordar que son 82 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Algunos espacios se acordaron de conmemorar esa fecha, pero se olvidaron de mencionar las figuras importantes del levantamiento. Y entonces yo no quiero que pensemos que por también innovar en ciertas prácticas o hacer discursos o ceremonias que sean cada vez más atractivas, nos vayamos olvidando de aquellos legados
que nos dejó el heroísmo del levantamiento del gueto de Varsovia y los aprendizajes que tenemos después de tantos años de finalizada la guerra en cuanto a enfoques que podemos tener para la transmisión de la Shoah. Yo creo que, si bien vengo del movimiento juvenil, donde el heroísmo de la juventud es el pilar, me parece que es importante decir que recordar es una forma de pelear, que educar es una forma de resistir y que transmitir es un acto también cotidiano de rebelión, incluso contra la tergiversación de la información, que también lo vemos con este resurgimiento de discursos de odio y de antisemitismo, y que tenemos como educadores la obligación de pensar nuestras prácticas constantemente, porque también tenemos que tener actos de rebelión contra el olvido. Y sí, ese es mi momento de optimismo en cuanto a un público que crece, que tiene un creciente interés en la temática. También voy a plantear un dilema, porque ya que hablé mucho me siento en confianza. Muchos participantes vienen con este discurso de lo que nos pasó el 7 de octubre es lo que pasó durante la Shoah. Y a mí esas son afirmaciones que me hacen por ahora mucho ruido, porque no estamos en el mismo contexto. Me preocupan esas comparaciones, pero al mismo tiempo también me quiero hacer eco de estas incertidumbres y estos miedos que los participantes traen. Entonces, quería poner el dilema también sobre la mesa, y yo lo he escuchado a Mario hablar al respecto y también he escuchado a Darío hablar sobre la temática, no para pasar la pelota, pero si, si comparten este interrogante o esta sensación de que comparar ambas cosas está bien, o si consideran que esta comparación le quita la universalidad de la que tanto venimos luchando hace muchos años para que se tenga en cuenta en cuanto a acontecimiento único en la historia de la humanidad, que es la Shoah, y que nos sirve como paradigma para tratar de entender otros acontecimientos catastróficos, tristes y lamentables de la historia de la humanidad, pero que no son lo mismo. Darío, Mario, ¿quieren hacer algún comentario a partir de lo que dijo Valeria? Bueno, primero, Valeria has abierto un espectro muy amplio de temas a tratar. Me ha encantado lo que has dicho. Eh, Da para mucho. Entonces, primero quisiera poner el punto en que verdaderamente, como tú dijiste, la educación hoy o la transmisión del Holocausto hoy se basa más en una memoria humana emocional. Tú lo llamaste memoria emocional, basado en el testimonio humano, poniendo al ser humano en el centro del proceso educativo, y es él, el humano, el relato humano, lo que le da el significado histórico del Holocausto. O sea, partimos de que verdaderamente lo emocional, que es lo que nos toca, que es lo que nos emociona, que es lo que nos hace sentirnos conectados, siempre es el relato humano. Incluso los museos modernos también, como espacios educativos, cambiaron. No era el museo anterior, que era un espacio en el cual el visitante iba caminando y mirando y observando, sino hay una ruta específica por el cual queremos hacer pasar a nuestros visitantes, haciéndole mostrar lo que queremos mostrarle, cuando también en ellos el espacio humano es el central. Y también las tecnologías que tú mencionaste se cambian y se adaptan. Tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, que algunas nos gustan y algunas menos. Las redes sociales en el centro, y tenemos que saber utilizarlas educativamente para continuar con esta misión de transmisión. No es que discrepo, pero sí quiero poner un punto sobre el tema que mencionaste sobre si se acordó o no se acordó el 82 aniversario de la rebelión del gueto de Varsovia. La rebelión del gueto de Varsovia está instalada en la memoria colectiva nacional del pueblo judío, gracias a Dios. Está instalada, y en el centro su personaje central, Mordejai Anilevich, que no fue el único, pero fue el más importante, por decirlo de alguna manera. Creo que están instalados en la memoria colectiva
del pueblo judío. Pero el problema es que la rebelión del gueto de Varsovia eclipsó a todas las demás y tenemos muy poco conocimiento de las demás y que hubo muchas otras que también tenemos que saber y recordar y no se puede recordar todo y el tema central de este año, que lo dictamina siempre Yad Vashem, era verdaderamente el tema de 80 años del fin de la guerra o el rendimiento incondicional de Alemania nazi y no siempre tenemos que abarcarlo todo. Repito, yo creo que la rebelión del gueto de Varsovia está totalmente instalada en la memoria colectiva y bueno que así lo sea en su dimensión, como Ben Gurión lo quiso poner en su momento, resaltando el heroísmo, esos puntos de luz, el punto de luz más importante que hubo en el Holocausto, en la Shoah, que es el tema de la rebelión armada. En relación al 7 de octubre, verdaderamente creó una confusión, la cual también yo caí. Y yo no quiero discutir con las personas que sienten o que piensan de que fue un segundo holocausto, pero creo que con 18 meses del evento del 7 de octubre, con perspectiva de 18 meses, nosotros los profesionales, la mayoría de nosotros, logramos comprender la gran diferencia y poder dictaminar con certeza de que no fue un segundo holocausto y que no se puede comparar. Entonces, si no fue un segundo holocausto, tenemos que de alguna manera semántica definirlo primero. Entonces, ¿qué fue si no fue un segundo holocausto? En realidad tenemos la palabra con la cual lo define, incluso según la definición del diccionario. Y lo que podemos dictaminar con certeza es que fue un pogromo. Fue un pogromo con todas las características clásicas, que dictaminan qué es un pogromo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el israelí no puede aceptar, no puede tolerar conceptualmente el tema de un pogromo en Israel. El pogromo es diaspórico. El pogromo fue la Rusia zarista. El pogromo fue Kishinev. El pogromo fue allí. No puede haber ocurrido aquí. Incluso dos pogromos que hubo aquí, Jerusalén y Hebrón, 36-39, no fueron aceptados y se le dio también el nombre de los eventos de Meoraot y no en los pogromos porque el israelí no podía aceptar que en el motivo de ser del Estado de Israel ocurra un pogromo. Entonces, si es un pogromo, pero no aceptamos el término, aparentemente nos encontraremos todos en la palabra que fue la masacre del 7 de octubre, que en eso nos podemos encontrar y acordar, y que también lo define, sin lugar a duda, la masacre del 7 de octubre, y aparentemente así se acordará, y no importa cuántos intentos vagos y demagógicos del gobierno de ponerle todo tipo de nombres irrelevantes, nuestro primer ministro, la segunda guerra de la independencia, etcétera, 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 aparentemente quedará instalado en la memoria colectiva del pueblo judío, porque aquí es el pueblo judío y no solamente el Estado de Israel, va a quedar instalado como aparentemente la masacre del 7 de octubre. Y quiero terminar con unas palabritas, esperando que no haya pasado mucho mi tiempo, sobrepasado mi tiempo, con algunas palabras que sintetizan el tema que quizás Daniel Feinstein, director de la Universidad Hebraica de México, lo definió y que me encantaron sus palabras y que voy a mencionar mezclando, pero principalmente basando en su texto. En tiempos de trauma y duelos colectivos como lo son después del 7 de octubre, la memoria se convierte en un terreno frágil. Hay que tener el coraje intelectual y ético de no confundir dimensiones históricas, que aunque resuenen en nuestra sensibilidad judía común, las son diferentes y totalmente diferentes. Mezclar como si fuese equivalente la memoria de la Shoah con el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, no solo empobrece la comprensión histórica, sino que distorsiona el sentido profundo de ambas tragedias. Ambos eventos no confrontan en el trauma, nos confrontan con la vulnerabilidad judía, pero en tiempos distintos, en lugares distintos, en circunstancias y en escalas distintas. Una es la ausencia total de recursos ante el exterminio, la Shoah, y la otra, la sacudida brutal dentro de un marco estatal donde había ejércitos, fronteras, diplomacia y legitimidad. El punto de partida fundamental es diferente. El 7 de octubre, los judíos vivían en su patria y no como una minoría dispersa e indefensa en la diáspora, sujetos a la misericordia de otros. La Shoah fue un crimen civilizatorio sin paralelo
que expuso la fragilidad radical de los judíos como minorías desprotegidas en el corazón de la modernidad europea. El 7 de octubre, en cambio, es una herida abierta por el terrorismo de Hamás, que verdaderamente reveló fallas, vulnerabilidad, abandono e incluso hasta negligencia. Además, la magnitud del holocausto es incomparable con la del 7 de octubre. 6 millones de personas asesinadas, incluyendo 1,5 millones de niños. Es un genocidio sistemático y total que duró 4 años, utilizando tecnologías avanzadas y cámaras de gas. La tentación de encapsular todo sufrimiento judío en una narrativa de victimización continua es comprensible, pero peligrosa. Los pogromos, las persecuciones, expulsiones y matanzas fueron rupturas constantes, pero esporádicas, dentro de los periodos de estabilidad y creatividad. Recordamos con amor y con dolor a las víctimas de la Shoah, cuya ausencia todavía resuenan como una herida sin cerrar. Honremos con integridad la memoria de quienes cayeron el 7 de octubre. Sigamos clamando por la liberación de nuestros secuestrados, pero no confundamos una memoria con la otra. Hacerlo sería traicionar a ambas. No debemos ni sacralizar ni trivializar a ambos acontecimientos. Lo que está en juego no es solo la precisión historiográfica, sino la dignidad moral de nuestra narrativa. Y finalizo diciendo que somos, ante todo, el pueblo que eligió la vida, Ubaharta Bahaim, que santifica el mundo con sus palabras, con sus obras, con su fe, con su resiliencia y su esperanza. Pero no somos únicamente el pueblo de las lágrimas, somos el pueblo del tikkun, de la corrección, que renace de la vida y que reconstruye incluso desde sus cenizas. Finalizo diciendo que el término recordar, zahor, viene del latín recordis, y recordis viene de la palabra cardio, que implica que al recordar lo volvemos a pasar por el corazón. Somos el pueblo de la memoria, somos el pueblo que acaba de conmemorar Pesaj, un evento que ocurrió hace 3.300 años atrás, y lo recordamos como que cada uno de nosotros fue esclavo en Egipto, ¿no? Yo, Abadim Aino, fui esclavo en Egipto, fuimos esclavos en Egipto, no fueron ellos esclavos en Egipto. Eso nos hace un vínculo intergeneracional milenario que nos convierte en el pueblo de la memoria. La Shoah fue un evento moderno, el evento moderno más significativo del pueblo judío en su historia milenaria. Dejó una cicatriz imborrable en todos nosotros, una cicatriz que nos recuerda de dónde venimos y a dónde no podemos permitirnos volver. Gracias, Mario. Acá hay un comentario de Gregorio Flax. Dice: Mario, técnicamente entiendo que fue un delito de lesa humanidad con accionares genocidas. No es lo mismo un genocidio con acciones genocidas. Sí, 100%. Lo único que quiero esclarecer es qué significa lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es cuando la humanidad fue la víctima, o por lo menos la humanidad debería de haberse sentido la víctima. Eso es un crimen de lesa humanidad, y a mi juicio concuerdo 100% que el acto terrorista de Hamás fue un acto genocida con características de lesa humanidad. Desgraciadamente ese sentimiento duró muy poco. Yo el 8 de octubre hubiese jurado que se acabaría el antisemitismo, y otra que me equivoqué, desgraciadamente. Darío, Valeria. A ver, primero que nada, yo creo que las palabras de Valeria y de Mario sitúan un desafío interesante, y quiero un poquito personalizarlo con dos momentos que me van a permitir explicar en qué forma cambió mi lectura respecto a los eventos, especialmente en un tema que es muy candente a nivel de las redes, a nivel de los medios, que es el tema del genocidio.
Es decir, hoy en día el debate central, es demasiado central quizás a mi gusto, es si lo que hizo el Hamas tuvo intenciones genocidas y si lo que hace Israel en la Franja de Gaza es un genocidio. Pero antes de eso, yo quiero, justamente como hablamos de memoria, yo quiero retrotraerme a dos momentos que me parecen importantes para explicar. Primero que nada quiero mencionar un viaje de Polonia a Polonia donde estuve en el 2009, que fue en febrero del 2009, que fue considerado uno de los inviernos más crudos de los últimos 20 o 25 años, y estando y con nieve y terrible el frío, menos 17 grados, caminamos en zonas que todavía no habían entrado palas. Y sin ninguna duda caractericé ese momento como un encuentro entre lo afectivo, lo sensorial y lo histórico. Es decir, como que es un conjuro de sensaciones y pensamientos que tienen que ver con la sensación, ok, me coloco en el lugar histórico de cómo ellos lo sintieron y yo vengo abrigado y ellos no están abrigados, yo acabo de desayunar en el hotel y ellos no comieron hace días, etcétera, 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 de manera que los situó y me permitió a mí situarme en ese lugar donde nada es todo lo histórico, nada es y no puede ser lo afectivo sensorial y nada es esa sensación momentánea de incomodidad y de dificultad. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con el 7 de octubre a las 3 de la tarde, hora argentina, en la cual yo salgo por primera vez al aire con Nuevación en vivo. Y todavía en ese momento parte de los kibutzim estaban en manos del Hamas. No se tenía una imagen real de lo que ocurría y ahora reví lo que grabé ese día y dije que hablé sobre, se sabe de 40 víctimas, pero que van a ser muchos más. Y lo que me encontré diciendo y no estaba consciente absolutamente de lo que dije en su momento es que nosotros de realidad transitamos entre la masacre y la tragedia. Es decir, la sensación profunda de desprotección a la cual nos llevó, y en todo Israel, no porque vivo tan cerca de la franja, no porque mi kibutz recibió a los refugiados del kibutz Jolit, yo creo que todos los israelíes nos sentimos desprotegidos. ¿Y qué es la Shoah sino ese momento de desprotección absoluta en la cual la vida humana no cuenta, no vale, o como lo dice Sergio Agamben, Giorgio Agamben, te transformas en ese momento de cierta manera en alguien que puede ser sacrificado. Eh, 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 y, y creo que esos dos parámetros, también ese viaje del 2009, pero también estar 3 horas después de lo que ocurrió hablando, me permitió, eso fue el shock, ese fue el momento en el cual todas las cosas, de cierta manera, se colocan ante nuevas preguntas. Y la primera pregunta que me surgió desde desde mi voluntad educativa es, ¿qué es lo que está cambiando? Yo no quiero decir que algo cambió, está cambiando, lo diría, porque está desarrollándose, porque esa memoria se está construyendo, la memoria es una construcción constante, y me dije a mí mismo, lo primero que me pregunté a mí mismo fue, Darío, ¿cómo enseñamos sobre la Shoah antes del 7 de octubre? Es decir,
¿cuál fue nuestro énfasis? Si nuestro énfasis fue un énfasis judeo-humanista o si nuestro énfasis fue judeo-nacionalista. Si el mayor, digamos, golpe que nos asestó la humanidad en la Shoah fue al orgullo judío o a lo humano judío. Es decir, situarme en ese dilema para poder comprender en realidad qué es lo que tendría o podría cambiar a partir de lo que ocurrió. Y lamentablemente llegué a la misma conclusión que tuve antes del 7 de octubre, y que es la perspectiva crítica en la educación de la Shoah. Es decir, de qué manera, por un lado, ofrecemos las herramientas del conocimiento, logramos conectar entre eventos y significaciones, por un lado, y por el otro lado nos permitimos preguntarnos, autocriticarnos, ya que justamente creo que la educación basada en la crítica, y acá sí me conecto al levantamiento del gueto de Varsovia, fue aquella educación que permitió a jóvenes de 22, 23 años ver lo que los demás no querían o no podían ver, es decir, el mundo adulto que se trata de tapar los ojos para no reconocer la realidad frente a la cual está y ahí tiene que luchar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lleva a Ava Kovner a decir que estamos ante la intención nazi de acabar con toda la raza, con todos los judíos en Europa, dice el texto, y creo que acá especialmente yo centro el diálogo o el dilema del diálogo respecto al tema del genocidio. Y acá quiero citar, de la misma manera que creo, Mario, fue fabuloso traer las cosas que escribió Dani, yo quiero citar a Yehuda Bauer, uno de los historiadores más importantes de la Shoah, que falleció recientemente, hace algunos... él dedicó sus últimos 20 años de vida a la prevención de genocidios. Y él, primero que nada, habla de la subjetividad del genocidio para la víctima, pero la necesidad de una perspectiva histórica, una racionalización de la sensación subjetiva del objeto de la aniquilación. Es decir, de qué manera nosotros podemos equilibrar en nuestro intento educativo ante cosas tan fuertes, ambos elementos, es decir, dar el lugar a la subjetividad que permite comprender la sensación de genocidio, también si no necesariamente ajusta a tal o cual definición de genocidio. Y yo creo que el ejemplo más fuerte que dio, y con esto finalizo, de Yehuda Bauer fue el genocidio Tutsi, que a todas luces es un genocidio. No es la Shoah, pero es un genocidio mayor, digamos así, que se realizó por medio de dos elementos centrales. Uno, quemar gente viva, encerrarlos y prenderlos fuego. Y el segundo, por medio de 1,5 millones de machetes que los Tutsi compraron, los Hutu compraron a China. Como si alguien puede imaginarse qué se hace con 1 millón de machetes, y lamentosamente lo entendimos, pero fue demasiado tarde. Decir, ahora, y yo acá quiero sí referirme a algo que dijo Valeria, y con esto finalizar. La unicidad parte de la capacidad de la analogía. Es decir, si es solamente unicidad, no tiene parangón y por eso no puede no ser comprendido. Sino que cuando nosotros hablamos de la unicidad, tenemos que hablar de la unicidad nuestra dentro de las matanzas y de los holocaustos y de los genocidios,
y destacar en qué es diferente, no en qué es única, sino que en qué es diferente. Y en ese sentido, creo que mantengo el mismo pensamiento que tuve antes del 7 de octubre. Gracias, Darío. Voy a leer algunos comentarios que hay. Javier Leukovic dice: lo del 7 de octubre fue el pogrom más terrible que sufrimos. Fabián Brudny dice: coincido con Mario en el tema de lesa humanidad, pero en Latinoamérica, lamentablemente, solo es lesa humanidad si lo realiza un Estado. Si es terrorismo, no hay lesa humanidad. Alicia Israelson dice: no estoy de acuerdo con lesa humanidad en Latinoamérica, sea solo terrorismo de Estado. Y Sandra Goldfluss dice: para el tema de crímenes de lesa humanidad y genocidio, recomiendo la lectura de Calle Este Oeste de Philippe Sands. Bueno, estos comentarios, no sé si alguno quiere decir algo al respecto. Yo personalmente no concuerdo con la definición de que solamente un Estado puede cometer un acto genocida de lesa humanidad. Claramente pienso que es indiscutible, pero bueno, aparentemente sí lo estamos discutiendo en estos momentos, de que el acto genocida de Hamás fue un acto genocida con características claras de lesa humanidad. O sea que también no un Estado, un grupo terrorista puede cometer actos de lesa humanidad, y no solamente Hamás, lo hemos visto en el mundo en términos generales. No faltan los ejemplos. Lesa humanidad le corresponde a la humanidad, no al actor, no al perpetrador, sino a la víctima, al reconocerse como tal, esperando que la víctima, que fue lesa humanidad, fue la humanidad, la víctima, la humanidad se reconozca como víctima. No es algo que le afectó solamente al pueblo judío y al Estado de Israel, sino a la humanidad entera, o por lo menos así debería de haberse sentido. Y yo quiero hacer una pequeña mención, me parece interesante en qué manera la palabra las palabras o el concepto de lesa humanidad caló profundo dentro de este diálogo, porque parte de las subjetividades muy particulares, pero también colectivas, del ser latinoamericano, quizás quien vivió, todos sufrimos evidentemente por la edad que veo, en las dictaduras, las múltiples dictaduras, y me parece que entran dentro del campo, ese campo de la subjetividad, y que es un campo de subjetividad que no es refutable. Es decir, y yo quiero acá decir, jugarme en una cosa. Lo que ocurre en la Franja de Gaza, para mí, yo lo llamo en mi barrio, es sin ninguna duda una tragedia. En todo sentido. Humanitaria, personal, familiar, histórica, etcétera, etcétera. La discusión si es un genocidio o no es un genocidio es una discusión vana, porque la idea de genocidio parte de la subjetividad. La Es decir, intención. ¿cómo? La La intención, intención. exactamente. Es decir, ¿cuál es la intención? Es decir, si nosotros leemos, esa es la cosa que yo tuve muchísimas entrevistas sobre el tema en los medios, y justamente no podemos encontrar, a mi gusto, una intención genocida real en lo que ocurre en este momento en la Franja de Gaza, que nuevamente es una tragedia absoluta y que todavía no la comprendemos hasta el final. Pero por el otro lado, no podemos leer en las acciones de Israel una intención genocida. En tanto y en cuanto el ataque del Hamas cumple con muchas de las acciones que son comunes en los actos de genocidio. Y especialmente, y acá quiero mencionar, el tema de la violencia sexual principalmente hacia mujeres, no solamente, en el cual el acto genocida es plantar el nuevo gen en
el vientre de la víctima, a quien conquistamos. Nosotros no solamente lo conquistamos territorialmente, sino que nuestro intento de acabar con su gen es implantar el nuestro, el de quien gana, y en ese sentido me parece que el mundo lamentablemente no prestó atención suficiente, porque también los números hablaron. Bueno, leí que no se me escuchaba bien el audio, ahí estuve haciendo unas configuraciones en el audio, ¿ahora se me escucha mejor? Sí. Sí. Sí, Bueno, sí. disculpas entonces. Bueno, hay algunos comentarios más. Dice Susana Siupak, dice: me gustaría que hiciéramos referencia a cómo educar sobre la Shoah en 2025. Bien, luego Silvia Minujen dice: en mi opinión, el terrorismo de Hamas y el terrorismo en general no es contra un pueblo, sino contra la humanidad toda. Julia Victoria dice: estoy de acuerdo. Y Miriam Iglesia dice: es contra todo, porque la idea de asesinar gente por gusto para dominar a las masas es contra todas las sociedades civilizadas. Bueno, no sé si quieren tomar algunas de las preguntas. Hay una pregunta, una cuestión concreta que están pidiendo para el tema de la educación, ¿no? En particular. Sí, me gusta esta pregunta porque voy a decir algo muy políticamente incorrecto. La Shoah garpa, y eso es problemático también. Yo creo que todos los años vemos por lo menos una serie nueva en Netflix donde la temática aparece. Todos los años vemos por lo menos una película en la pantalla grande en el cine donde la temática aparece. Todos los años un libro, una novela de ficción nueva donde la temática aparece. Y a mí me parece que eso nos insta a tener más radares, radares estar en alerta. Porque que la temática aparezca no quiere decir que ese recurso en el que aparece es el recurso que tenemos que usar. Siento que cómo educar, me parece que lo que podemos hacer hoy en día es compartir ciertos criterios para tener un pensamiento crítico, para saber qué material usar y qué material no usar. Por suerte, tenemos a favor que hay un montón de recursos disponibles en páginas que recomendamos y que están avaladas por académicos de la Shoah, como por ejemplo la página de Yad Vashem, también está Yad Mordejai, donde hay algunos recursos que están disponibles online. Está Masua también, que si no me equivoco tiene cosas digitalizadas. Pero me parece que a veces no hace falta hacer algo nuevo o a veces no hace falta usar lo nuevo. Si vamos a usar lo nuevo, quizás lo podemos usar para criticarlo, pero podemos volver a los materiales que fueron elaborados años anteriores y utilizarlos con el propósito educativo que corresponde. De hecho, en la página de Yad Vashem, donde hay muchísimos recursos disponibles, hay también bajadas pedagógicas, hay cuadernillos de acompañamiento del abordaje del material elaborados para docentes. Y me parece que ese es el material que nos puede ayudar a trabajar hoy en día, no importa si es en el 2025, son materiales que están muy ayornados a lo que son las buenas prácticas docentes y están para educación formal y para educación no formal. Porque, por ejemplo, veo que está Juli, que es Madrija, y estos recursos incluso están catalogados para los distintos niveles. Hay recursos para nivel inicial, para nivel primario, para secundaria, hay bibliografía que está más recomendada para público universitario. Y no digo no ver lo nuevo que se lanza, sino tener mucho cuidado, porque que sea nuevo no quiere decir que sea bueno, que sea con todas las luces de Hollywood no quiere decir que sea criterioso o que sea fiel a los acontecimientos. Yo, si me permite, también quisiera, primero, estoy muy contento por la pregunta porque me empezaba a sentir un poco incómodo de que llevemos otra vez el debate al 7 de octubre. Tenemos que volver al debate, cuál era el tema de nuestra presentación hoy, el tema de cómo educar en el 2025 sobre el Holocausto. Entonces, que dejemos el 7 de octubre de costado un poquitito y volvamos a nuestro tema de cómo enfrentar el tema del Holocausto hoy en nuestros días.
Una observación, un aporte a lo que dijo Darío con el tema de la unicidad. El holocausto tiene que entrar en un marco universal, y aquellos que hablan de la unicidad, lo que yo estoy de acuerdo con el pensamiento de Yehuda Bauer, estoy 100% de acuerdo, ya del hecho de decir que el holocausto fue único es una comparación. O sea, hay una comparación. También decir que fue único, es decir, ¿qué significa único? Es decir, es único en comparación a todos los otros genocidios que hubo en el holocausto. Y hay marcos comparativos, con parámetros comparativos que se pueden comparar diversos genocidios, tomando en cuenta que el siglo XX fue un siglo genocida y que el siglo XXI no se perfila mejor, de momento. Entonces, ahora vuelvo al tema de qué es lo que tenemos que educar. Quiero decir, ¿de qué tenemos que salir? Tenemos que salir del abrazo de oso judío, de que el holocausto es un tema netamente judío, sino presentarlo de una perspectiva universal, en la perspectiva universal del holocausto. Diría en términos genéricos de que el holocausto, la Shoah, está instalado en la memoria judía, se enseña en los colegios judíos, se enseña en los movimientos juveniles judíos, es una temática central que hace un lazo intergeneracional entre nosotros como pueblo judío, y lo tenemos instalado en mayor o menor, y lo digo porque tanto Darío como yo damos clases en el Majón de Madrijim, y tenemos ese placer de encontrarnos con la juventud, en la leche de la leche, la crema de la juventud latinoamericana, y cuando llegan a nosotros al Majón, nos reflejan una base de conocimientos sólida, quizás no demasiado profunda, pero una base de conocimientos sólida, que después en el Majón, con todo tipo de actividades que tanto Darío como yo y otros hacemos, generamos más compromiso, incluso llevando a todos los jóvenes del Majón de Madrijim al viaje también a Polonia. El problema es cómo instalar el holocausto en una perspectiva universal en los marcos no judíos, donde ahí florecen por la ausencia o brillan por la ausencia. Y ahí es donde tenemos que llevarlo sin desjudeizar la Shoah, porque no existe la Shoah así en el tema judío, pero presentando otras cosas y otras temáticas a nivel universal. Ahí es donde lo tenemos que llevar. El segundo tema, que todos lo tenemos consciente, es que estamos ya en la última generación que vamos a tener con nosotros los sobrevivientes. Pero yo insisto en lo que a mí respecta, de que si bien los sobrevivientes ya nos están dejando, desgraciadamente, de lo que hoy en día queda, la mayoría fueron niños que relatan su relato desde lo que se lo contaron y no desde lo que lo vivieron. La mayoría de los que quedan hoy en día, no todos, la mayoría de los que quedan fueron niños, fueron muy jóvenes, como para tener el recuerdo, pero los testimonios están grabados en los archivos de Spielberg, en todo lo que tenemos, y si bien los sobrevivientes, desgraciadamente por la cuestión biológica, van a morir, sus testimonios no. Sus testimonios no. Van a quedar eternizados, están eternizados a través de las tecnologías modernas que hoy los tenemos. Y quiero agregar un recurso más que no se mencionó, del cual yo personalmente soy fanático, y son los diarios. Diarios tanto de adultos como de jóvenes, pero principalmente de jóvenes, que tenemos muchísimos, y no solamente Ana Frank. Hoy en día ya contamos con muchos diarios traducidos al español, que es un recurso con el cual nuestros jóvenes pueden sentirse totalmente identificados y estudiar de ellos. Y hoy tenemos una larga basta de diarios juveniles muy hermosos y que dan un aporte muy significativo a la transmisión del holocausto, de la perspectiva y de la vista inocente por un lado y realista del otro, de los jóvenes. Dicho sea de paso, lo último que quiero mencionar es que estuve en Argentina en enero, y encontré, para mí fue una joyita encontrarlo. Yo lo estaba traduciendo, el diario de Adam Cherniakov, traducido al español, que para mí fue una sorpresa encontrarlo en Mar del Plata. Y por supuesto, obvio que me lo compré. Yo quisiera, con vuestro permiso, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí. Yo quisiera, con vuestro permiso, tratar de ver dónde estamos parados hoy, especialmente porque creo que en los últimos años, pero muy particularmente después del 7 de octubre, estamos en alguna clase de urgencia educativa. Es decir, por un lado vemos que sin duda hay un avance
de diferentes antisemitismos en el mundo entero, y por el otro lado vivimos esta situación, digamos que a partir de imágenes y de memorias y de pensamientos que están relacionados, queramos o no, a la historia nuestra a lo largo de los tiempos. Y yo creo que también, digamos, quien tiene una profundidad histórica mayor de solamente la Shoah, no porque la Shoah sea poco, al contrario, pero también puede ver nuevamente los pogromos, etcétera, etcétera, entiende la relación entre las cosas. Y por eso y mi sensación y mi subjetividad es tratar de alejarme de la sensación de urgencia pedagógica. Y eso significa reestructurar lo que sea el encuentro, la clase, la charla, y tratar de focalizar en cuál sería el mensaje o los mensajes y validarlos. Es decir, por un lado, uno no se cansa de escuchar la pregunta, ¿cuáles son tus conclusiones sobre la Shoah, etcétera, etcétera? Que no es una pregunta a mi gusto muy, muy propicia, pero por el otro lado es la idea de lectura sobre la humanidad, lectura sobre la capacidad del hombre de hacer mal a su prójimo. Lectura filosófica sobre si el hombre es bondadoso o malvado desde su nacimiento. Cómo se ejecuta en cada generación esos actos de maldad y cómo influyen en nosotros y cómo nos pueden influir tanto que nosotros propinemos a actos de maldad hacia otros. Quiere decir, estoy hablando de alguna clase de educación que, por supuesto, va mucho más allá de los datos, va mucho más allá de los hechos y su interpretación, sino que permite también hacernos esas preguntas que tienen, su espectro es mucho mayor que la educación a la Shoah misma. Yo casi diría la educación sobre la Shoah como educación a la vida, no desde el punto de vista del victimario, sino del punto de vista de quien elige la vida. Bueno, voy a leer algunos comentarios que hay entre los asistentes. Bien, la Shoah, visto desde el lado positivo, es la forma de un montón de personas con antepasados judíos de acercarse a su identidad y también la forma de que vean con cariño a la colectividad judía las personas de afuera. Lo dice Miriam Iglesias. Alicia Israel Som dice: el genocidio del pueblo armenio, por ejemplo, representa la forma de darle un aspecto universal y humano a un genocidio que fue dirigido al pueblo judío. Genocidio es genocidio, la Shoah tuvo el objetivo de borrar a los judíos de la faz de la tierra. Miriam Iglesias dice: yo creo que sí, pero no se enseña ni se habla del tema y creo que sería muy importante educar para que tengan conciencia. David Tarrash dice: Dani Elgarat, como activista social de relevancia, efectúa analogías entre el Holocausto y la masacre del 7 de octubre y le atribuye una falta de Estado por inacción. Rollo Schneider dice: en mi caso personal, incorporo el tema de la Shoah en cada espacio de formación académica, en mi caso en la Facultad de Ciencias de la Educación, comparando programas educativos y ejemplos educativos de la Shoah con el día de hoy. En una licenciatura en Educación Física, comparando el Mundial 78 con las Olimpiadas Nazi del 36, es como una actitud militante y necesaria, siempre hay buenas respuestas y actitudes positivas. Parece que de fácil realización, pero no. Cada año hay más información sobre el tema. Silvia Minujen dice: me pregunto si al mundo fuera del mundo judío le interesa que se hable de la Shoah.
Alicia Israelson dice: si al resto del mundo, excepto a los judíos, les interesa la Shoah, a esa gente hay que hacerle entender que tal vez no le tocó una persecución, pero sí podría tocarle persecución, discriminación, odio racial, en definitiva también podría tocarle a cualquiera. Hay algunos comentarios más, no sé si quieren decir algo al respecto para que no haya tantos comentarios. Si no, continúo con la lectura de los comentarios. Me gustó el aporte que hizo Rolo. Hola, hola. Tanto tiempo. Dale, Valeria, dale. Me gusta que compartimos el cariño por Rolo. Siento que me parece que es el ejemplo excelente de cómo cada persona desde su área de expertise puede incluir un contenido relacionado con la Shoah y vincular ambas áreas. A mí me pasó siendo docente que tenía un grupo donde eran 25 mujeres en un curso, 25 chicas en un curso y 4 varones, y el interés de ese grupo era sobre feminismo, 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 y pude trabajar el rol de las mujeres durante la Shoah. Entonces, aprovechar a veces el público que tenemos, el interés que sabemos que les mueve, y esa es nuestra puerta de entrada. Siento que no sé si vamos a ser siempre las mismas personas locas que insistimos con la Shoah, la Shoah, la Shoah, pero donde podamos lo tenemos que transmitir. Y me parece que en un mundo con voces que niegan o banalizan o que crean nuevas formas de antisemitismo, nuestra tarea es clara, es mantener viva la verdad y sostener la memoria humana emocional. Me gustó la incorporación de humana emocional como acto de justicia. Y esa es una forma de educar hoy en día. Y yo concuerdo también plenamente con lo que acabas de decir, Valeria. Eh, Estuve en México en enero, invitado por la Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, con el grupo de deportistas que tienen, son todos deportistas universitarios becados, que son todos los grandes deportistas de México. Y el enfoque fue a través de las Olimpiadas de 1936. Y ahí los tenía conmigo de una manera que no paraba el torrento de las preguntas que ellos preguntaban, gente que estaba totalmente alejada y que desconocía el tema. O sea, la Shoah, debe ser algo que no me gusta decirlo, pero que lo menciono, es quizás la mejor plataforma educativa para valores humanos, para valores y derechos humanos. Nos presenta una plataforma para el tema que queremos analizar y se adapta a cualquier necesidad, casi que es infinito, y que no hay tema que no lo toque y que no lo abarque la Shoah. Y a pesar de que fueron 12 años el periodo considerado como el Holocausto a la Shoah, desde su surgimiento hasta su caída en estas fechas, el 9 de mayo, que conmemoramos el 80 aniversario de la caída del régimen nazi, abarca prácticamente todos los temas que nosotros queramos, y es infinito. Y también se mencionó todos los nuevos materiales que se publican. Yo no dejo de sorprenderme en mis viajes a España o a Sudamérica la cantidad de materiales nuevos que hay todos los años. Y no compro más porque no tengo lugar en la maleta para cargar, porque pesan todos estos materiales. Pero es infinito la plataforma que nos brinda el tema del Holocausto. Y por eso insisto que nosotros tenemos que llegar a públicos no judíos con temas que les toque a ellos, viendo una versión universal. Antes lo decía Darío, si somos judíos, si es una judea humanitaria o judeo nacional, y tenemos que ir, desde mi punto de entendimiento, a la parte judeo humanitaria universal, desde el punto de vista de los valores humanos, de los derechos humanos, desde los tratados y los 10 mandamientos, desde el no matarás, etcétera, 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 a una visión universal que le llegue a todos los públicos, porque verdaderamente, y especialmente en Latinoamérica, los mayores educadores son la Iglesia Católica, y tenemos que llegar a través de ellos a puntos que se pueda enseñar el Holocausto desde una visión universal y que le toque a todo el mundo como ser humano, y no necesariamente desde el único punto de vista judío. Yo personalmente, obvio que no soy objetivo, creo que el interés es creciente. Y facto esto que se sigan escribiendo tantos libros y se sigan haciendo películas, etcétera, 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 implica que hay un interés que está en crecimiento, y no dejemos de lado y no podamos no mencionar que la investigación sigue profundizando y que el tiempo, desde el punto de vista de investigación,
todo el tiempo aparecen cosas nuevas y cosas que no sabíamos y es infinito. Yo personalmente soy de aquellos que marco con marker amarillo lo que voy leyendo y yo dictamino que para mí es un buen libro en cuanto marqué en amarillo, lo que implica todo lo que no sabía y con todo lo que sé, y perdón por la falta de modestia, me sigo sorprendiendo de cuánto no sé, cuánto infinito es lo que no sé, y esa curiosidad es lo que me genera las ganas de seguir estudiando, leyendo y también escribiendo. Bien. Gustavo, permitime hacer una pequeña advertencia, pero en realidad me la hago a mí mismo en público. No quiero advertir a nadie, sino solamente a mí mismo. Y es el tema de la instrumentalización de la Shoah. Es decir, yo creo que nosotros, o yo por lo menos, me horrorizo ver de qué manera se hace uso y abuso de la Shoah para casi cualquier cosa, y lamentablemente, hay que decirlo, no es políticamente muy agradable, pero hay alguna clase de pensamiento de víctima, o de la víctima absoluta se toma el derecho de hacer lo que quiera. Es decir, digamos, como que te otorga, al ser víctima absoluta, te otorga la facultad de hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque sos víctima ultimativa, porque sos víctima absoluta. Y en ese sentido yo creo que, y ahí quiero volver nuevamente a las palabras de Yuda Bauer, que me imagino que por lo menos parte de nosotros lo conoce, que Yuda Bauer dijo, miren, la Shoah no nos licencia absolutamente nada fuera de la memoria y fuera de la educación. Es decir, no nos permite volar a tal o cual lugar, no nos permite decir, nos permite recordar lo que pasó y tenerlo en cuenta para generaciones futuras y transmitirlo, Beigata Levinja, etcétera, etcétera, pero que no tiene no nos otorga un derecho particular, y me parece que la instrumentalización es justamente la búsqueda del derecho a hacer algo porque tuvimos Shoah y todavía no sabemos qué es lo que nosotros nos vamos a permitir hacer por el 7 de octubre del 2023. Bien, dice Susana Sjukapak, en los diseños curriculares de Cava y provincia de Buenos Aires, la Shoah es un contenido de 7º grado y también del nivel secundario. Por mi experiencia personal con residentes se aborda con mucho respeto e interés, pero no es lo mismo las estrategias empleadas en todos los tiempos. Creo que nos debemos una profunda reflexión al respecto, sobre todo en cuanto a su didáctica en escuelas no judías. Acerca de la educación, mis preguntas son qué, cómo y para qué. En el afuera, lo que escucho es, ufa, otra vez con este tema, a ustedes les encanta victimizarse. Susana dice, quisiera recordar cómo se abordó en mi experiencia como alumna, que cada año en Yom HaShoah venían sobrevivientes y era una vivencia que nos marcaba para siempre. Después, con mucho recurso, hoy creo que es fundamental propiciar las marchas por la vida y el estudio de la vida antes, durante y después de la Shoah. Hay consecuencias muy dramáticas para hijos y nietos de sobrevivientes. Corina dice, es necesario aprender a manejar las redes o a profundizar su manejo. No sé si quieren algún comentario al respecto. En ese caso, bueno, yo puedo comentar que, bueno, yo, digamos, trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación, Argentina, y ahí se desarrolló muy fuertemente el programa de Educación y Memoria, donde se trabaja a nivel nacional, ¿no? Me trajo a colación acá con el comentario de la educación, ¿no? Que bueno, que ha venido trabajando en todo el país y es algo con mucha fuerza, por lo menos desde hace ya más de 10, 15 años. El encargado de esto ha sido Emanuel Kahn, a quien yo lo acompañé,
Y bueno, quiero hacer ese comentario al respecto de esa política. Y bueno, he tenido oportunidad de participar, digamos, en distintos lugares donde la Shoah es casi una, algo totalmente ajeno, lejano, ¿no? Y bueno, ahí está el tema de la comparación o cómo se traza los lazos con las realidades concretas y específicas que viven personas de distintos lugares de los territorios más lejanos, ¿no? Bien. Un comentario a lo que se está diciendo, es que yo considero que el problema básico en los marcos no judíos es la falta de capacitación de los propios profesores. Si ellos mismos no lo estudiaron en sus colegios y ellos mismos no lo conocen, ¿cómo se puede enseñar algo que usted mismo no conoce? Entonces, el problema es un problema de capacitación. En el caso de Argentina, hay que recordar que Argentina es parte de la IRA y está comprometido a la enseñanza del Holocausto. Pero yo recuerdo una ocasión, hace muchos años atrás, junto con nuestra amiga Graciela Ginich, que en paz descanse, que estuvimos juntos en Córdoba, hicimos una capacitación de docentes invitados por el ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Nosotros esperamos a 80 docentes y llegaron 120, fue una gran sorpresa, fue un gran día de capacitación, estaba también una representante del Museo de Washington en esa ocasión, Graciela Ginich, mi persona y otras personas que estábamos hablando. Y fue todo un éxito y todo el mundo, al otro día cuando hicimos la evaluación, elogiaba. Y yo digo, ¿cuántos colegios hay en Córdoba? Aproximadamente 1.200. Entonces, con invitación del ministro de Educación, llegaron representantes de 80. ¿Dónde están los otros 1.100 colegios que no vinieron? O sea, fue un gran logro, no hay lugar a duda. Pero recordamos que solo vinieron 80, que aparentemente son los convencidos. ¿Dónde están los otros, los no convencidos, que son la mayoría? Y yo pienso que el problema no es un problema de interés, sino es un problema de capacitación de docentes y de brindarles materiales con el cual pueden enfrentar, porque hay un cierto miedo también a enfrentarse al tema de la enseñanza del Holocausto, especialmente en públicos donde no lo conocen y le tienen miedo, y donde por otro lado tampoco, si es un tema judío, ¿por qué nosotros? Porque no logramos hacerles entender que se presente, repito, de una perspectiva universal. Y ese creo que es el problema donde tenemos que poner el énfasis. En mis visitas siempre al continente, cuando me preguntan, ¿y qué es lo que querés hacer? Yo siempre digo, lo primero, capacitación de docentes. Si me permiten y está la posibilidad, capacitar docentes, y docentes no judíos. En ellos es donde tenemos que apostar. Si ellos no lo conocen, no tienen ninguna posibilidad de poder transmitirlo. Gracias, Mario. Bueno, sí. Gustavo, yo quiero hacer de la misma manera que hice una advertencia respecto a lo instrumental. Quiero agregar el texto no judío de la Shoah. Es decir, de la manera que al fin y al cabo es un encuentro de identificaciones. Y el encuentro de identificaciones requiere la posibilidad de puentear entre el conocimiento y el cúmulo cultural del sujeto educativo y la narrativa y el mensaje que nosotros. Ahora, por ejemplo, y esto tiene que ver quizás con la práctica que Mario y yo compartimos, yo el pequeño digo, Jorge Samprún. Es decir, si nosotros no traemos el texto de Jorge Samprún, si lo traemos, esto va a la sensibilidad literaria en el encuentro educativo. O la poesía de Wisława Szymborska, que también va en esas zonas que nos permiten conectar identificaciones y que nos permite encontrarnos no solamente en la transmisión, sino en ese compartir tan especial que está basado en las sensaciones y en las sensibilidades del otro. O la historia de los Hasideum Mota Olam, justos entre las naciones, es decir,
tratar de ejemplificar una de las cosas que da muchas vueltas en la red hoy en día, y es lamentable a mi punto de vista, es si en este momento hay justos entre las naciones que se encargan de gente en Gaza. Aparece eso y no podemos constantemente censurar, sino tratar de pensar cómo confrontar este pensamiento. Pero nuevamente quiero decir, aquí el tema del abrir los textos, salir un poco de los textos canónicos, y quien como yo tiene un profundo amor a los textos canónicos porque son muy fuertes, y poder conectarnos no por medio solamente del medio del tema de la Shoah, sino a partir de las sensibilidades humanas entre educadores y educandos. Bien, vamos a ir cerrando ya, hay algunos comentarios más distintos. Susana dice, muy cierto lo que decís, Mario, los docentes de séptimo grado en las escuelas estatales no están preparados para abordar Shoah y memoria. Personalmente orienté a mis alumnos residentes y me sorprendió gratamente su respuesta y la calidad de las clases dadas. Yo misma como profesora de los residentes tuve que sugerirles omitir ciertos contenidos porque habían preparado a partir de la orientación de las clases súper completas que contaron con la atención e interés de los alumnos. No puedo hacerme cargo. También ha habido algunos comentarios respecto al antisemitismo, digamos, de la izquierda argentina, ¿no? Y de los gremios docentes en particular, digamos. Bien, y creo que con eso más o menos están, algún título de Semprún pide Leo Schmiel. La escritura o la vida. Para mí es el texto más impresionante. Bien. Bueno, gracias por esta conversación, gracias a todos, gracias Valeria, gracias Mario, gracias Darío, y bueno, gracias a todos y a todas quienes están acá disponiendo de este momento, de este tiempo, un tiempo importante para conversar sobre estos temas que nos preocupan, que tiene que ver un poco con la construcción de una memoria colectiva, ¿no? De una memoria colectiva que nos desarrolle, que nos permita trascender las generaciones, que nos permita pensarlos no como simples procesos de reproducción mecánica, ¿no? Y automatizada, sino sobre todo como un proceso que requiera una reelaboración permanente, continua, en los contextos en los que cada uno de nosotros estamos viviendo y en distintos contextos en los cuales nosotros no vivimos, pero sí queremos tratar de llegar o de alguna manera generar algún tipo de conciencia, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren decir algo más, alguien más, y si no, ya sea Valeria, Mario o Darío, y damos por terminada la actividad. Yo quisiera, si me permites, medio minuto. Creo que obligatorio. Estamos hoy en el comienzo del Yom HaZikaron leHalalei Tzahal. Seguimos teniendo 59 secuestrados israelíes rehenes en la Franja de Gaza, que no lo olvidemos. Estamos todavía no terminaron los combates en la Franja de Gaza. Yo estoy escuchando el bombardeo acá de mi casa de Gaza. Darío está más cerca todavía. Y tenemos 59 secuestrados que todavía no regresaron. Y estamos hoy en la semana más israelí quizá de todas las semanas en el año, en el cual finalizamos Yom HaShoah, acaba de terminar la Marcha de la Vida. Entramos en Yom HaZikaron leHalalei Tzahal y el jueves en Yom Ha'atzmaut. Así que tengamos todos este recuerdo presente que une pasado con presente y con futuro. Y a pesar de todas las dificultades, que tengamos un feliz Yom Ha'atzmaut del 77 aniversario del Estado de Israel. Gustavo, yo con tu permiso quiero invocar la memoria de Alex Danzig. Alex Danzig, el maestro de todos nosotros, creo que va a haber un acuerdo en esto, que fue asesinado por el Hamas, quizás uno de quien diseñó
los viajes a Polonia con un profundo compromiso al asunto, y creo que no sé si hay cosa más cruel en el mundo que la persona que viajaba 2 o 3 veces por año a Polonia y era dialoguista, etcétera, etcétera, acabó su vida en las manos de los desgraciados del Hamas, toda una tragedia, pero para quien lo conoció, para quien trabajó con él, es un ser inolvidable, y por eso me permito compartir con todos nosotros. Compartí un Y año de oficina gracias. con él. ¿Cómo? Compartí Un un año de año. oficina con él en Yad Vashem. Eso es difícil, eso es difícil. Y por supuesto que entremos, que continuemos este gran taller de identidad e identificación que nos comienza en Pesaj y lamentablemente se agregó a Shoah y Yom HaZikaron, pero bueno, es parte de este taller grande que vivimos que se llama vida. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, seguimos trabajando en esta construcción de la memoria. Gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tipora, Rolo, estate en contacto, no te pierdas. Gozo, hola, bueno verte.